Gracias porque hoy, Señor, recordamos que tú eres bueno, que tu amor, Señor, es más que suficiente, Señor, para perdonarnos, para cubrirnos, Señor, de todo falta, todo pecado. Gracias porque tú no nos tomas en cuenta, Señor, sino más bien tú mismo entregaste tu vida para limpiar nuestras almas. Te damos gracias porque tenemos una nueva oportunidad de venir juntos y escuchar tu palabra. Te damos gracias, háblanos, que esto nos pueda ayudar a ser más como tú, Jesús, y juntos dijimos, amén. Muy bien, pues hoy traigo un mensaje que Dios puso en mi corazón que se llama Una mesa para los traidores. Una mesa para los traidores. Y si tú buscas en Wikipedia o en Google, lo puedes hacer ahorita, ¿qué significa traición? Pues traición es una falta que comete una persona que no cumple con su palabra o que no guarda fidelidad. ¿Ok? Alguien que no cumple su palabra o que no guarda fidelidad. ¿Cuántas, no sé, guerras, conflictos, divisiones en el mundo han pasado, ¿no? Por traición. No sé si te acuerdas de a lo mejor algún gran traidor en la historia. Obviamente siempre se nos viene a la cabeza a Judas, pero quizá en México uno de los grandes traidores es Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Vendió todo Texas a Estados Unidos. Tenemos un sinfín de presidentes que luego consideramos traidores, ¿no? Que se robó dinero y no sé qué, y ahí está la foto en los libros de historia. O quizá, no lo sé, a lo mejor algo más personal. Quizá en la escuela tienes un traidor, alguien que te acusó con la maestra que estabas copiando. Y no se te olvida de ese traidor que te dijo, maestra, él está copiando y te quitaron el examen. O a lo mejor, quizá más cerca, en tu propia casa, ¿no? Alguien que amabas, algo hizo en tu contra, ¿no? A lo mejor, no sé, tu papá te abandonó, tu mamá te abandonó. O sea, no sé, hay tantas cosas, tanta gente nos puede traicionar en diferentes momentos o niveles. Y eso solo por poner un ejemplo, porque creo que no nos vaya, esto creo que no sucede en nuestro contexto, pero quizá en tu iglesia. Alguien que amabas de pronto te dio la espalda y se fue. Y es que traición es algo que nos marca, ¿no? Es algo que hay ciertas cosas, hoy sí, creo que sí hay ciertos como pecados, que como que son esos balazos que nos pasan de lado y que dices, ay, me rozó y me duele. Pero traición creo que es algo que sí como que se te queda en el corazón. Son esas heridas como que, o sea, no es como si, ay, pues le di 20 pesos a mi hijo y se los gastó y no, traición es algo que dices, híjole. Porque ¿sabes qué? Traición es algo que solo te puede pasar con alguien cercano. Alguien que se sentó en tu mesa, alguien que una vez le dijiste amigo, alguien que alguna vez le diste de comer en tu propia mesa, alguien que abría tu propio refrigerador, alguien que te decía hermano, alguien que te decía hijo, porque traición solamente pasa con alguien que tú amas. Es más, enemigos no te pueden traicionar, solo te pueden traicionar amigos. Porque traición es algo fuerte, ¿no? Algo que sí nos marca. Um, y sí, yo creo que sobre todo por eso, el dolor que causa la traición, creo que es difícil volver a la vida normal, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si has visto esas parejas que se divorcian por traición, pues no es muy común que vuelvan a regresar, es difícil, ¿no? Se divorcian y es difícil que se vean simplemente en persona. No sé si a lo mejor has visto un hijo que fue traicionado por su padre y a veces ya no quieren saber nada de sus padres o de su madre. O alguien en el trabajo, ¿no? Te traicionó, acabó llevándose tu lugar y te acuerdas toda la vida de alguien que te robó su trabajo. Y sabes que, o sea, quiero hablar de esto porque creo que es una de las últimas cosas que intentaron echar a perder el sacrificio de Jesús. Es hablando de Pascua, hablando de esta temporada, hablando incluso de resurrección. Creo que traición fue una de las últimas cartas de Satanás hacia Jesús, donde si Jesús hubiera dejado un espacio pequeño para reaccionar como nosotros reaccionamos, no estaríamos celebrando Pascua, no estaríamos celebrando resurrección. ¿Por qué? Porque traición muchas veces inicia con un dolor, pero termina con una amargura en nuestro corazón, ¿no? Un resentimiento en nuestro corazón. Y creo que Satanás al último intentó tocar las fibras del corazón de Jesús a través de esto. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me revienta la cabeza?
que Jesús escoge, vive y muere por aquellos que lo iban a traicionar. O sea, no sé si te diste cuenta, pero Jesús eligió a sus discípulos. Es más, la Biblia dice que Él nos escogió a nosotros, que nos amó primero. Por eso le podemos amar. En otras palabras, Jesús fue intencional en saber que con quien iba a convivir lo iba a traicionar. Entonces traición no debe ser algo que nos debe sorprender tanto, porque a veces sentimos que alguien que nos traicionó somos los peores líderes, o somos los peores hijos, o somos los peores esposos. Debe decirte una cosa, no que te prepares para traición, pero si a Jesús lo traicionaron, a ti y a mí seguramente también. Y por eso es importante saber cómo Jesús trató con la traición. Piénsalo así, si Jesús hubiera permitido resentimiento o coraje contra las personas que lo rodeaban, el enojo hubiera tomado lugar en su corazón y el enemigo hubiera ganado la batalla. Por eso creo que traición es tan importante, porque es algo tan sutil, pero si no lo tratamos a tiempo y con un corazón correcto, nos puede desviar del propósito que Dios tiene. Y es que en el momento de mayor necesidad, Jesús fue traicionado por 11 de sus 12. Y sabes, necesitas escuchar esto, iglesia. Si Dios tiene un propósito para tu vida, si Dios te ha escogido para llevar el mensaje, si Dios está usando tu vida para impactar esta sociedad, déjame decirte de una vez, tú vas a ser traicionado. Muchas veces nos frustramos, nos enoja, nos molesta, porque claro que duele la traición, pero no podemos controlar lo que otros hacen sobre nosotros, pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos con lo que alguien más nos hace. Y precisamente Jesús nos pone un ejemplo, nos pone una marca, nos modela cómo sí se puede vivir una vida en libertad a pesar de que alguien te ha traicionado. Así que no sé si es para ti esta plática, pero si alguien te ha traicionado o te sientes traicionado, este mensaje es de Dios para ti. Pues, ¿sabes una cosa? Lo primero que tenemos que entender, antes de entrar a lo más práctico, es esto. Muchas veces, si no sabemos cómo tratar con los elogios, así como con las ofensas, por ahí el enemigo creo que empieza a hacer como un caminito. ¿Por qué? Porque los mismos que elogiaron a Jesús fueron los mismos que los traicionaron. Y sabes, cuando dejas que los elogios de alguien suban tu ego, esa misma persona que algún día te subió 2 metros, tiene la capacidad de tirarte 2 metros abajo. ¿Sí escuchaste eso? O sea, va a haber gente que te dice, wow, eres increíble, me encanta cómo tocas. Wow, Javi, qué voluntario, qué corazón tienes para servir. Amo vida verdadera, esta es mi casa. Yo jamás... Y empiezan a construir cosas. Y si nosotros dejamos que otros empiecen a construir el ego hacia arriba, en el momento en que ellos corten ese hilo, va a doler mucho la caída. Entonces me encanta porque Jesús nos enseña que tanto los elogios daban gloria a su Padre, como las ofensas fueron el momento para glorificar a su Padre. Porque si es la vida, piensa un poquito en Pedro. ¿No se acuerdan de Pedro? Una vez le dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús dijo, wow, eso te lo reveló el Espíritu. Y Pedro como, yes, claro que sí. Pero 2 versículos adelante, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Pues porque la misma persona que lo elogió era la misma persona que lo iba a traicionar. Y la misma persona que lo estaba acercando a su propósito era la misma persona que lo iba a hacer que se desviara de su propósito. Entonces, si te fijas cómo Jesús trataba con los elogios, también Jesús así trataba con la ofensa. Pero quiero ser bien práctico en este mensaje. Quizá ya en presencial voy a hacerlo diferente, pero ahorita en línea lo voy a dejar aquí muy, muy práctico. Quiero que veas algunos puntos. Vamos a ver 4 puntos de cómo tratar con la traición, así como lo hizo Jesús. Punto número 1. Vamos a apuntar esto. No saques de la mesa al que sabes que te puede traicionar. Número 1, no saques de la mesa al que sabes que te puede traicionar. ¿Sabes por qué? Como humanos siempre queremos hacer equipo con los que son bien leales. ¿Sí o no?
Dice, si le va a las Chivas, eso es mi amigo, ¿no? O si siempre le he caído bien, con él voy a hacer equipo, ¿no? Y buscamos lealtad alrededor. Ahora, no es algo malo, pero nunca saques de tu equipo a alguien que te puede traicionar. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Juan 13:18. Estaban ya en la mesa, en una mesa cenando, la última cena se le conoce esta escena. Y fíjense lo que dice Jesús. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Miren, yo los elegí, por lo tanto yo los conozco. En otras palabras, él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y que 11 iban a salir corriendo en el momento de mayor necesidad. Pero ¿sabes qué fue lo que no hizo Jesús? Sacarlos de la mesa. Y sabes que tú y yo no podemos sacar de la mesa a gente que nos pueda traicionar. Tenemos que aprender a hacer equipo, a hacer iglesia, a hacer familia, a trabajar, a vivir esta vida sabiendo que gente nos puede traicionar. ¿Por qué? Porque aún en la traición Dios tiene un propósito. Y muchas veces sacamos de la mesa a la gente que sentimos que no es leal y perdemos el propósito que Dios tenía para con esa persona y nosotros. No sé si me agarraste la onda acá. Si Jesús hubiera sacado a Pedro o a Judas o a alguno otro, no se hubiera cumplido el propósito que el Padre tenía para él. Así que necesitamos ver a la gente que nos puede traicionar como herramientas de Dios para el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso no somos enemigos, somos amigos. Pero solamente te puede traicionar un amigo. Por lo tanto, tus amigos, Dios los puede usar aún en medio de una traición. Número 1, no saques de la mesa a quien te puede traicionar. Fíjate, no se paró en la mesa Jesús y dijo, miren cómo estos me van a traicionar. A ti no te voy a dar pan y a ti menos la copa. ¿Por qué? Pues porque tú no le vas al mismo equipo y tú me vas a vender y tú que eras pescador, yo que te hice discípulo. Tanto que me costó, Pedro, eras un mediocre. Y ahora que te he dado un puesto en el ministerio, te vas, desgraciado. No. Partió el pan. Fíjate lo que hace Juan 13:26. Fíjate lo que hace Jesús. Dice, Jesús les contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Me encanta esto. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se aseguró de compartir vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo Eucaristía, o vamos a llamarlo de otra forma. Partió el pan, el simbolismo de decir, este es mi pan, antes de que entrara Satanás en Judas. Jesús bendijo a Judas. Porque si lees el siguiente, el 27, mira lo que dice. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. O sea, Jesús sabía que lo iba a traicionar, pero no retuvo su bendición, no retuvo su favor, no retuvo el propósito, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Porque a veces cuando sabemos que gente nos va a traicionar, entonces construimos murallas, construimos muros, que no se acerque, que no le hables. Ya es del otro equipo, ya va a la otra iglesia, entonces ya no vuelve. Entonces, ¿qué pasó ahí? No estamos siguiendo a Jesús. Podemos partir el pan aún con los que nos traicionan. Y decir, mira, Jesús, me encanta esto porque lo prediqué la semana pasada. Todavía cuando van a arrestar a Jesús, les dice, yo soy el que ustedes buscan. Dice, y esto es para que se cumpla la profecía. Los que me entregó el Padre, nadie se me perdió. ¿Sabes que Jesús no dio su vida solo por Juan? Porque él se iba a quedar en la cruz. Dio su vida por Judas y por Pedro también. Entonces, cuando nos enojamos y retenemos la bendición y excluimos a quienes nos traicionan, estamos actuando en un espíritu anticristiano. Pero Jesús iba a morir por ese también. Cuando Jesús partió el pan, le estaba diciendo a Judas, también por ti, Judas, voy a ir a la cruz. También por ti, Judas, voy a dar mi sangre. No importa que me traiciones en el futuro, yo decido intencionalmente
hacerte parte del plan divino también a ti. Eso es increíble, ¿no? Eso es increíble. No construimos muros con quienes nos traicionan. Partimos el pan aún con aquellos que nos pueden traicionar. Número 2, intercede por aquellos que te van a traicionar o que tienen el potencial de traicionarte. Levanta oraciones de bendición. Nunca maldigas a nadie. Eso es bueno, porque fíjate, cuando alguien nos traiciona, ya decimos, los excluimos, levantamos muros, hablamos en contra de lo que hicieron. Y claro que sí, obvio, sí duele que te traicionan. Si no, si se te revienta que dices, un día estaba en mi casa y era mi amigo, comimos juntos, yo hice todo esto y ahora está en contra mía, se fue. Pero fíjate lo que dice Lucas 22 del 31 al 34. Aquí está Jesús hablando con el que lo iba a traicionar. Fíjate, dice, Simón, Simón. Jesús ya decía antes, Simón. No, es cierto. Era el nombre del discípulo. Le dice, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Uf, qué impresionante. O sea, fíjate con qué expectativa oró Jesús sobre el que lo iba a traicionar. Le dijo, ¿sabes qué? Por lo que vas a hacer y por lo que ustedes van a hacer, Satanás me ha pedido que les vaya como en feria, porque me van a traicionar. Yo voy a pagar por ustedes. Pero ¿sabes qué he hecho? Aún sabiendo que ustedes me van a fallar, yo tuve una conversación con el enemigo. ¿Y sabes qué? Lo que hice fue arreglarme con Satanás y decir, a pesar de lo que ustedes hagan, voy a orar para que su fe se levante, se arrepientan y vuelvan en fortaleza. ¿Qué tal que pudiéramos poner esa oración sobre gente que nos ha fallado? Que en vez de poner chisme y cosas en el Facebook y andar diciendo, miren el equipo de allá, miren el equipo de acá, los malagradecidos y los benditos, los malditos y los buenos, que pudiéramos decir, Padre, ayúdales a su fe, que si hoy se fueron y dejaron de caminar conmigo, si hoy hablan en contra de mí, yo voy a hablar a favor de ellos, porque no solamente estaba orando por Pedro, estaba orando por toda la iglesia. Porque sabes una cosa, algún día tú también le fallaste a Jesús. Y Él nunca te sacó de su mesa, nunca oró en contra tuya. Tenemos un Dios que sigue intercediendo a favor de su iglesia. ¿Por qué vamos a levantar chisme? ¿Por qué vamos a levantar crítica? Levantemos oraciones de fe. ¿Alguien está acá? Sí. Número 3. Lleva la evidente traición al nivel del más insignificante error. Si me ayudas, Pau. Vamos a acabar con esto. Ojalá estuviéramos en presencial, porque no puedo hacer algunas cosas aquí en la cámara. Pero voy a tratar de ilustrarlo lo mejor posible. Prometo algún día dar este mensaje en vivo. Fíjate bien, esta es la cosa. Vamos a entrar en un punto donde a mí Jesús ayer me tronó la cabeza. Y fíjate lo que dice Mateo 10, 32 al 33. Dice así: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero fíjense esto, dice, pero al que me niegue, digan conmigo al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Qué duro. Qué duro. Qué duro, está haciéndoles Jesús, cuidadito, aguas, porque así como si ustedes me reconocen en lo público, yo los voy a reconocer con mi Padre. El que me la hace, me la paga. Entonces no que ojo por ojo, o sea, ¿no es el mismo Jesús? ¿Qué? ¿Sí me entienden? Qué tenso es este versículo, porque luego me voy a Pedro. Que Pedro escribió este pedazo de Biblia. Yo digo, Pedro, ¿cómo te metiste aquí, Pedro?
Porque Pedro niega a Jesús, traiciona su amistad, abandona su liderazgo, lo deja por completo. Por lo tanto, de acuerdo a estas palabras, de acuerdo a aquí lo que está diciendo Jesús, el haber negado el nombre de Jesús delante de los hombres en esta tierra, lo que Pedro podía esperar, de acuerdo a lo que había escuchado, era que Jesús lo traicionara. Porque dijo, el que a mí me traiciona, yo lo voy a negar con el Padre. Y no solo a él, sino a todos los que lo negaron antes y lo negaran después. Porque la obra de Jesús, escucha esto, es una obra eterna. Estaba redimiendo el pasado, el presente y el futuro que tú y yo íbamos a vivir. Pero escucha esto, ante la más evidente traición humana, no hay evidente traición humana más grande que Jesús en una cruz. Todos lo traicionaron, todos, sus discípulos, el sistema, los políticos, su familia, todo mundo había traicionado a Jesús. De acuerdo a sus propias palabras, él tenía que delante del Padre negarnos, por lo que aquí dice Mateo. Pero fíjate lo que dice Lucas 23:34. Teniendo Jesús toda la razón, todo el poder, toda la autoridad de cumplir esa palabra, fíjate cuál fue la conversación que Jesús tuvo con su Padre antes de morir. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice, y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Esta conversación chiquitita con su Padre no checa con lo primero que había dicho Jesús. Entonces, ¿Jesús miente? No. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Ojo, donde podía haber hecho justicia, la hizo con su propia sangre, pero también abrió un camino para donde la justicia tenía que aplastarnos, su gracia nos volvió a dar otra oportunidad. Perdónalos. Porque sabes una cosa, es tan difícil perdonar a quienes te traicionan. Y más, en esta pandemia, ¿cuántos no han sido traicionados de alguna forma? ¿No? Es tan es como, Y yo cuando leí esas palabras de Jesús, yo dije, sí, vamos Jesús. Si nos niegan, neguémoslos también. Me encanta este evangelio. Pero luego llego a donde resuelve Jesús esta tensión. Y Él, siendo Dios, abrió un camino para el día que a ti y a mí evidentemente nos traicionen. Ok, no estoy diciendo que lo hizo por los que no sabían. Dijo, ante esta evidente traición, yo puedo considerar esta evidente traición como el más noble error. Porque las palabras que puso sobre nuestra traición, ¿sabes? Sobre tu propio pecado, Nati. Sobre tu propio pecado, Javi. Sobre el tuyo, David. Sobre el de Pablo, el de Ángel. Sobre mi propio pecado, que yo sé que estaba pecando, traicionando, dándole la espalda a Jesús. Sobre ese pecado que tú sabes que está ahí. ¿Sabes qué palabras puso Jesús? No sabes lo que haces. Porque sabes que el amor puede convertir la más grande traición en la más grande inocencia. Y sabes, cuando consideras a alguien inocente y lo perdonas, en realidad participas del corazón del Padre. Porque Jesús vino a evidenciar el corazón de un Padre que no veíamos, y que había leyes y que había requisitos que cumplir, pero Jesús vino a darle forma. Y en estas últimas frases en la cruz que hoy recordamos, no sé si puedes sentir el peso de su perdón. Porque aunque tú y yo sabíamos lo que hacíamos, Jesús prefirió pensar de una forma en que quizá y tú y yo necesitamos pensar de los demás. Porque puedes decir, no, es que sí sabía lo que hacía. ¿Tú crees que los romanos no sabían lo que hacían? ¿Tú crees que no sabían a quién le estaban pegando? Habían visto los milagros. ¿No crees que los discípulos sabían de quién corrían? Era su maestro.
Pedro, el que lo recogió de ser un mediocre pescador a ser un líder, ahora le da la espalda. Obviamente sabían lo que hacían. No será la invitación correcta la que Jesús está haciendo, de que siempre que tengas la razón, que alguien te esté hiriendo, alguien te haya lastimado, alguien te haya abandonado, y justicia pueda ser puesta sobre la mesa, puedas voltear a la cruz y decir: no, hay otro camino. Hay otro camino por el cual podemos caminar después de que alguien nos traiciona. ¿Y sabes cuál es ese camino? Pues es el camino de la cruz, donde abandonamos nuestra naturaleza y tomamos la naturaleza de Jesús. No puedes vivir una vida de resurrección si primero no tratas con la traición. No se puede experimentar la nueva vida si vivimos cargando en el pasado la gente que nos traicionó. Hay una nueva naturaleza en la cruz. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que estaba en tu contra, tú lo haces a un lado y le puedes decir a Jesús: no importa, así como a ti no te importó mi pecado y no me consideraste mis faltas, yo tampoco considero las de Él. ¿Y sabes qué pasa en ese momento? Cuando tú perdonas, sientes el perdón de Él. ¿Sabes qué se siente ser perdonado por Dios? Cuando tú perdonas a alguien más. Y Jesús mismo lo dijo, y con eso voy a terminar. Aquí ya se acaba el mensaje. Fíjate bien lo que dice Mateo 6:12. Mateo 6:12. Jesús le está enseñando a sus discípulos cómo orar. Y aquí estamos en medio de esta oración del Padre Nuestro. Dice: danos hoy el alimento que necesitamos. Y mira lo que dice aquí, ¿ok? Vamos a las primeras líneas. Dice: perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Pero luego fíjate lo que viene en medio. Vamos a hablar de esto un minuto. Pon aquí tu concentración. Entre el perdón hay algo en el centro que es vital. Fíjate, en el versículo 12 dice: perdónanos como hemos perdonado a los que pecan. Y el 13, fíjate lo que dice el 13: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Dices: ¿qué tiene que ver una con otra? Están en medio. Fíjate lo que sigue en el 14. Dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ok, ¿qué estaba en medio? No sé si te estás dando cuenta cómo Jesús esconde algo en medio del perdón. Primero dice: perdónanos como hemos perdonado. Y luego cambia abruptamente el tema y dice: no permitas que caigamos en tentación, rescátanos del maligno. Y luego abajo vuelve a tomar el perdón. Dice: si perdonamos a quienes pecan contra ti, tu Padre te perdonará a ti. ¿Qué hay en medio del perdón? ¿Qué hay en medio del perdón, iglesia? Tienes que ver la película. En medio del perdón estaba la salvación. ¿Te fijas? Primero dice: sí perdonamos, y luego dice: no nos permitas caer ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y termina Jesús diciendo: sí perdonamos, el Padre Celestial nos perdona. ¿Qué estaba diciendo acá? Ojo, iglesia, vivir una vida libre de tentación y salvos del maligno empieza con perdón y termina con perdón. El perdón no solamente te libera de lo que otros te han hecho, te libera del mismo poder de Satanás sobre tu vida. Porque sabes, sobre el perdón, Satanás no se puede mover en nada. Cuando vives una vida perdonando, Satanás no tiene poder de hacer nada en tu vida, porque el poder desata salvación. El perdón desata salvación. Tú y yo fuimos salvos porque Cristo Jesús nos perdonó en la cruz. Tú y yo fuimos sanos porque Jesús nos perdonó en la cruz. Tú y yo fuimos libres porque Jesús nos perdonó en la cruz. Sanidad, rescate, salvación, todo está en tu capacidad de perdonar. ¿Alguien está acá conmigo? Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Por eso Jesús se aseguró de perdonarnos antes de morir, porque en su perdón
estaba la salvación. Así que hoy quizá digas, es muy difícil perdonar a los que me han traicionado, pero sabes que Jesús te da toda la capacidad de perdonar, porque ya no es tu naturaleza, es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de ti. Así que si tú has llegado a este momento, este domingo, diciendo, todavía traigo estas marcas, en el pasado alguien me lastimó, mira mis heridas, a lo mejor sientes que tu liderazgo fue saboteado por gente que te dejó, no sé con quién estoy hablando, pero lo que sí sé es que Dios te está hablando a ti. Y necesitas decirle a Dios, ¿sabes qué? Perdóname. Porque es solo a través del perdón que gracia puede llegar a nuestras vidas. Extiende gracia como te ha extendido gracia Jesús a ti. Extiende el perdón como Jesús te perdonó a ti. Así que sí es posible. Vamos, toma un minuto ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. Y dile, Padre, muéstrame y enséñame cómo es que tú me perdonaste en la cruz. Porque no fueron solamente palabras, fueron acciones. Padre, ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Ayúdame a perdonar a los que me han traicionado. ¿Sabes qué? Quizá necesitas el día de hoy simplemente con esa persona que te traicionó mandarle un mensaje y decirle, ¿sabes qué? Tú y yo estamos bien. ¿Sabes que eres bienvenido a mi casa cuando quieras? Oye, te traicionó, sí. Pero ¿sabes qué? Hoy tú y yo podemos entrar a la casa del que todos traicionamos. Es la casa del Padre. Las puertas están abiertas. La pregunta es si tú vas a abrir tus puertas también o las vas a dejar cerradas. Porque Jesús quiere entrar en tu corazón para que también otros puedan entrar a tu corazón. Padre, ayúdanos a perdonar, a vivir no en una emoción, sino en una convicción, Señor. Ayúdanos a no construir muros y barreras alrededor, sino construir puentes de gracia, Señor, donde podamos volver a conectar, podamos volver a restaurar, Señor. Hoy levantamos una oración de fe por aquellos que se han ido, Señor, a aquellos que nos han traicionado, Dios. Hoy pedimos a favor y no en contra, Señor, porque tu iglesia es la misma, somos uno, Señor, y tú no nos maldijiste en la cruz, tú nos bendes, tú nos soltaste toda la bendición, Señor, en la cruz. Así que hoy decidimos soltar bendición. Con manos abiertas, Señor, declaramos bendición sobre aquellos que han traicionado nuestro amor. Padre, sobre todo porque tú soltaste gracia sobre nosotros. Así que hoy decimos lo mismo, Señor, a favor de tu iglesia. Perdónalos, perdóname, porque no sabían lo que hacían, porque no saben lo que hacen. Pero tú sí sabes lo que haces, Dios, y siempre haces algo bueno. Gracias porque por encima de la justicia, tu gracia, Señor, nos alcanzó. Y es esta misma gracia que queremos extender hacia todos, Padre. Familia, hermanos, empleados, iglesias, razas, culturas, filosofías. Unidad, Señor, en tu cuerpo, por el perdón. Te damos gracias por lo que tú has hecho y lo que tú harás. En el nombre de Jesús, y juntos dijimos, amén. Amados, qué gusto podernos dirigir a ustedes otra vez. Quiero invitarte a que con gozo y alegría des tus diezmos y ofrendas. Estamos trabajando mucho en el local. Necesitamos comprar más equipo. Necesitamos prepararnos más. Estamos confiando en fe que Dios va a tocar tu corazón y vas a dar tus diezmos y ofrendas para ayudarnos a salir adelante. Quiero agradecer a quienes ya lo han hecho. Pero si tú no lo has hecho y quieres hacerlo, ahí están en pantalla las cuentas que puede ser a través de Oxxo o a través de una transferencia directa. Es muy importante que lo hagas. Queremos regresar con bien. Ya hemos hecho muchas cosas, pero faltan muchas cosas. Ayúdanos, amado. Clamo a Dios para que con alegría y con gozo puedas invertir y dar a tu iglesia y que podamos muy pronto regresar con todo lo que necesitamos. Que Dios los bendiga y multiplique en el nombre de Jesús.
Amén.